Comenzamos con las preguntas para el panel. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de responder como en tres grupos, pues para no un poco demorarme mucho. Yo quería señalar una cosa bien importante y es este tema de los dispositivos culturales. Ya lo vimos en la exposición de Nancy con el tema de Hernán Giraldo, incluso en el documental de Placer. Los dispositivos culturales no son necesariamente, es decir, los actores armados utilizaron los dispositivos culturales también, lo estoy diciendo y quiero reiterar esto hoy. Los dispositivos culturales no son solo dispositivos culturales de resistencia. Nosotros los estamos tomando como entradas metodológicas en la medida en que estos dispositivos culturales sean lugares también de cohesión y como de formas de tramitar el conflicto para los grupos étnicos. Pero los dispositivos culturales han sido utilizados por los actores armados y por las comunidades para resistir, y esto es pues una evidencia en lo que señalaba Nancy. Porque me preguntan un poco el tema de la idealización de los dispositivos culturales y que sean siempre leídos desde la perspectiva de la resistencia. Pues vimos que han sido también leídos desde la perspectiva de la victimización en la exposición de Nancy. Es muy claro, también depende un poco de la fortaleza cultural, si me permiten ese término, de las comunidades étnicas. Las comunidades Aguá del sur de Colombia, las comunidades indígenas Aguá, están en un estado tal de situación humanitaria tan grave que el dispositivo cultural allí es muy difícil de identificar y probablemente no sea un gran dispositivo cultural, una gran construcción cultural. Y pues digamos, casos como los alabados, el sistema normativo guayú, la línea negra de la sierra son casos, digamos, excepcionales, y hay muchas comunidades donde el dispositivo cultural está muy fragmentado, los dispositivos culturales son difíciles de reconocer. Los Aguá, por ejemplo, tienen una situación donde algunos hablan aguapito, otros no, hay niveles diferentes también de recreación de sus tradiciones culturales, y la guerra los ha afectado diferencialmente a los mismos Aguá, entonces allí los dispositivos culturales tal vez no sean una entrada tan fuerte como en otros casos indígenas. Por ejemplo, entre los Aguá, el dispositivo cultural más que hemos detectado es la conversación en el territorio, es de una manera que ellos han guardado la memoria, pero no es un gran dispositivo cultural, sino es el hecho de hablar mientras caminan su territorio. Me preguntan mucho sobre el tema de las comunidades urbanas afro, un poco ligado a esta idea del dispositivo cultural y la idealización de las identidades. Es cierto, las comunidades afro, en particular las afro más que las indígenas, aunque bueno, también las indígenas han tenido procesos fuertes de cambio cultural, contacto con la sociedad occidental desde hace muchísimo tiempo. Hay comunidades urbanas afro donde los dispositivos culturales también se han reconfigurado, han cambiado, es decir, estamos reconociendo el tema del cambio cultural, y allí obviamente hay que hacer también un trabajo diferencial al interior de las comunidades afro. Por ejemplo, me preguntan de las de Buenaventura, Tumaco, estas comunidades urbanas afro, que sin embargo sí mantienen lazos sociales muy interesantes y ciertos dispositivos culturales de relación con sus territorios ancestrales y ciertas prácticas culturales. No sé si ustedes lo han visto, pero cada vez que se desplaza una comunidad afro, casi siempre uno ve en las imágenes la gente que trae sus pequeños cultivos para ponerlos en las azoteas, en una relación con el medio ambiente, con el territorio, y tratan de replicar muchos de los cultivos que tenían en sus territorios de origen cuando son desplazados. Hay pistas de los dispositivos culturales, ya no grandes dispositivos culturales, pero sí ciertas prácticas que son prácticas de resistencia y espacios pues también de construcción de memoria histórica. Para eso estamos empezando en el Centro de Memoria un proyecto con el proceso de comunidades negras, que es una de las grandes organizaciones afro, y lo que van a hacer ellos es, desde la experiencia que tienen en todo Colombia, construir metodologías particulares para casos como Buenaventura, para casos como el Medio Atrato, para casos como el Cauca o Nariño, donde la diversidad de situaciones de las poblaciones afro van entre lo urbano, lo rural, y comunidades que tienen, como las de Palenque, por ejemplo, tradiciones culturales más fuertes que sin embargo también han cambiado. Me preguntan un poco el tema si conozco algún caso satisfactorio de resistencia. Muchos de ellos los hemos visto en el Centro de Memoria. Yo quería que lo tratan de ligar en dos preguntas con el tema del reclutamiento infantil indígena y el tema infantil indígena. Tal vez la experiencia más fuerte en este plano son los NASA del Cauca, y la Guardia Indígena sin duda ha sido un espacio de resistencia muy importante en el país. La Guardia Indígena es un dispositivo
dispositivo exitoso de resistencia, porque no es solo un mecanismo de control social, sino ha sido un mecanismo también de recuperación de las tradiciones culturales. La Guardia Indígena tiene una escuela infantil, la Guardia Indígena ha jugado un papel fundamental en el tema del reclutamiento, y el Centro de Memoria ha abordado también un poco la perspectiva de memoria histórica diferencial desde el papel de los profesores y profesoras y las escuelas como lugar de resistencia. Pero allí, por ejemplo, el tema de Guardia Indígena, con quienes vamos a empezar un proceso de memoria histórica en 2015, ha sido fundamental. Me preguntan sobre el tema de si conocemos otras memorias prohibidas, digamos, memorias que no se pueden hablar. La verdad no, en este momento tal vez el Amazonas es el caso más claro sobre eso, pero esto me permite pues insistir en un tema que me parece fundamental, y es que la memoria se compone de olvidos y de silencios. Un poco como la memoria también, el material de la memoria son los olvidos y los silencios, y eso es fundamental. Y los dispositivos culturales, esta idea de dispositivo cultural, insisto, hay que relativizar según los casos y según quién instrumentaliza estos dispositivos culturales. Estos dispositivos culturales permiten seguir en la pista de estos silencios y estas memorias, no sé si prohibidas o protegidas también, porque desatar muchas veces estas memorias del dolor puede ser muy complejo y puede producir incluso escenarios de revictimización. Finalmente me preguntan el tema de la tierra, cómo sería esa perspectiva del territorio como víctima, cómo sería el tema de la restitución territorial desde un enfoque diferencial. Lo que nos han dicho todos los pueblos indígenas y afros es: si ustedes nos quieren reparar, denos el territorio ancestral. No se pongan a inventar tantas cosas, el Estado no se ponga a inventar tantas cosas, lo que necesitamos es territorio, que nos reconozcan los territorios ancestrales y que salga el ejército de los territorios ancestrales y se suspendan las licencias mineras, básicamente. Y eso es lo que están pidiendo en últimas, que es un poco el sentido, creemos, de ir explorando el tema del territorio como víctima. Obviamente reconoce la relación territorio-identidad del territorio como lugar vivo, pero sin duda el tema territorial para las comunidades afroindígenas, incluso para las comunidades roma, es fundamental en términos de reparación y de un poco de proyección de su autonomía y su reivindicación política en esa relación con el territorio. Entonces, aquí la pista del territorio como víctima tiene que ver con esta idea que han existido en muchas comunidades de saneamiento espiritual del territorio. La sangre que está en los territorios ancestrales, para muchas de las autoridades tradicionales, es una sangre que hay que limpiar. Y ese tema del saneamiento espiritual es un tema que va por la vía de la memoria histórica, y creo que sin duda puede ser un tema interesante, que corre el riesgo, sin embargo, de verse como autorreparación. El Estado tiene que propiciar condiciones de reparación. El saneamiento espiritual es algo que están haciendo los mismos pueblos indígenas y podría correr el riesgo de verse como un proceso de autorreparación. Quiero decir, el gran problema en este momento de la reparación es que muchas veces, como el Estado ha estado tan ausente, el tema de la reparación colectiva que está a cargo de la unidad de víctimas se vuelve un listado de carretera, no tenemos luz, no tenemos acueducto, y allí, digamos, se borran un poquito estas fronteras de la reparación simbólica entre lo que no ha hecho el Estado y lo que debería ser una reparación simbólica en términos también desde la perspectiva de las medidas de satisfacción. Eso complicaba mucho el trabajo del Centro de Memoria, porque en principio debemos ir articulados con la unidad de víctimas en el proceso de reparación integral. Pero la unidad de víctimas hasta ahora no ha podido iniciar ningún caso étnico de reparación. Entonces, allí hay un problema institucional de articulación que ha sido muy complejo, y la perspectiva de nosotros, ya para terminar, ha sido la de generar procesos de memoria histórica que sirvan como insumos para la reparación colectiva una vez la unidad de víctimas pueda avanzar en ese diálogo con los pueblos étnicos. Finalmente me preguntan, es una buena pregunta, si la categoría de enfoque diferencial reconoce a los pueblos judíos y musulmanes. No, digamos, el tema del multiculturalismo en Colombia se ha basado más en estas poblaciones de origen ancestral, el caso roma es diferente, y acá hay un tema religioso que es un poco más complejo. Sin embargo, yo creo que el país sí está en mora de reconocer también el papel de estas otras identidades que han jugado roles bien importantes, como es el caso, por ejemplo, de La Guajira, donde está, pues ustedes lo saben, la segunda mezquita más grande de Latinoamérica, y estas personas de origen sirio-libanés de La Guajira han jugado incluso papeles muy importantes en la reconfiguración del conflicto regional en La Guajira, y están relacionados incluso, quién lo creería, con el tema de la masacre de Bahía Portete. Pero también estas identidades hay que reconocerlas, creería yo, no sé si en otro marco, digamos, normativo, pero creo que hay actores diversos que también pueden aportar al esclarecimiento. Sobre ese papel de la violencia sexual sobre hombres, dije algo muy poco ahora al final, pero aprovecho entonces para decir más. Creo que la violencia sexual sobre hombres es
efectivamente se ha documentado muchísimo menos, se le ha puesto un poco mucho menor. Lo que vamos encontrando en el proceso ahora concreto tiene que ver con hombres, violencia sexual sobre hombres que se identifican como en un lugar no heterosexual, pero también aparecen en los relatos violencia sexual sobre hombres, digamos que sí se reconocen como heterosexuales, empieza a aparecer, pero insisto, falta sistematización y documentación más juiciosa al respecto, como un relato silenciado, pero que algunas personas mencionan, como cuando algunos grupos paraban a las mulas, a las tractomulas, una práctica era violar a los conductores, luego incendiar, hacer lo que hacían con los carros. Eso nos ha aparecido en algunos relatos, eso necesita ser más documentado, y lo que dicen es que ellos nunca lo van a decir. Digamos, sobre ahí también recae un silencio pues muy profundo por las representaciones de masculinidad, por lo que implica reconocer que me violaron en un contexto como el nuestro. Yo creo que sobre el tema de la violencia sexual, ahí me parece, esta es ya una opinión personal a partir de revisar muchas cosas, que nuestro análisis tendría que mirar más, no tanto sobre quién recae, sino sobre quién la ejerce y por qué la ejerce. O sea, que nos invita a una reflexión, a una mirada sobre las formas de masculinidad, un poco lo que decía al comienzo. Efectivamente, no se puede desconocer que quienes más han sufrido violencia sexual, aunque esté poco documentado sobre hombres, pero sí podemos hacer esa afirmación, digamos, porcentualmente, cuantitativamente, son mujeres. Y eso tiene un significado, digamos, ahora no podemos equiparar, tiene un significado que tiene que ver con el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad y las representaciones sobre nuestros cuerpos. Ocurre también violencia sexual sobre hombres, sí, no lo vamos a negar. Necesitamos documentarla y entenderla más, sí, también. Pero tal vez esa comprensión necesita como pregunta central pensarse el quién la ejerce y por qué, más allá de sobre quién la ejerce. Y cuando uno se pregunta quién la ejerce y encuentra otra vez que lo que hay detrás de la violencia sexual son formas de masculinidad que tienen un continuo con las masculinidades también por fuera de la guerra, yo creo que eso da pistas para pensarlo. Yo creo que ahí necesitamos como un viraje de la pregunta. Hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de nuevas masculinidades. Hay alguien que dice que si no será que no se ha visibilizado suficiente la voz de los hombres víctimas en marco del conflicto armado, que si no podemos pensarlas como víctimas estructurales del patriarcado, etc. Yo creo que no, que esa afirmación no es cierta. Yo creo que circulan, sí, discursos digamos, que pretenden defender esa postura como los hombres. Se ha hecho mucho trabajo para documentar la voz de las mujeres en el marco del conflicto armado ahora, que se están haciendo recientemente más trabajos, digamos, para sanar esa deuda histórica, y dice esta voz, ¿y qué pasa con los hombres? Y entonces los hombres no estamos siendo suficientemente visibles. Yo creo que eso es un giro argumentativo que no es real. Creo que lo que ha sucedido es que por mucho tiempo la única voz cantante, o no la única, pero la voz más sonante en los procesos de construcción de historia, más bien, ni siquiera clave de memoria histórica, pues ha sido la voz de los hombres, y que la voz de los hombres se ha hecho pasar, digamos, lo que sucede a los hombres se ha hecho pasar como lo que sucede a la sociedad. Creo que eso ha sucedido, digamos, si uno le gusta la historia tradicional, ortodoxa, pues eso es lo que ha sucedido, es lo que ha pasado, y no aparece mucho menos la imagen, digamos, sí, historias de lo que ha sucedido en distintos momentos de este país con las mujeres. Una cosa distinta, y en eso sí estoy de acuerdo, es preguntarse qué tiene que ver la masculinidad con lo que ha pasado, la propuesta que yo hacía. ¿Qué tienen que ver las prácticas y representaciones de masculinidad con lo que veíamos en el video, por ejemplo, o con cualquier otro contexto que pudiéramos mirar del conflicto armado colombiano? Eso, ahí tenemos deudas, eso no lo hemos preguntado suficiente, pero eso no es igual a decir que no hemos mirado lo que le pasa a los hombres. Creo que son cosas distintas.
Hay otras preguntas que tienen que ver con la carencia, con carencia de información sobre lo que sucede con las víctimas, personas trans. Yo creo que en general todavía tenemos muchos vacíos sobre no solo personas trans, personas gays, personas lesbianas, personas bisexuales, pero creo incluso que si vamos a hacer una comparación de dónde hay más vacíos, en este proceso que hemos hecho una revisión juiciosa de todo lo que se ha producido en relación a conflicto armado, identidad de género, orientación sexual, hay muchos más vacíos en mirar, por ejemplo, lo que sucede con las mujeres lesbianas. El tema de ser transgenerista digamos, a medida también que uno se aparta de las grandes ciudades, es imposible que no sea pues visible, y entonces hay documentación de lo que ha sucedido con algunas de esas personas, sobre todo con mujeres trans, porque además son personas visibles dentro de las comunidades y se han documentado casos. En cambio, hemos tenido una enorme dificultad al momento de recoger los relatos de víctimas lesbianas, porque están escondidas. Están escondidas y tienen miedo, y tienen razón de tener miedo porque los testimonios que hemos logrado recoger son atroces. Creo que ahí, digamos, si vamos a señalar una ausencia y una necesidad de insistir en documentación, pensaría más en mujeres lesbianas. Y finalmente hay unas preguntas que tienen que ver con, bueno, ¿qué se necesitaría pues, de este enfoque de género para construir paz? Yo quisiera insistir en algo que dije al comienzo, y es, no lo dije en estos términos, pero ahora voy a usarlo así: recordar, mantener presente, hacer material el tema del enfoque transformador. Y es, si pensamos con mirada de género que hay unos daños específicos y que hay unos impactos particulares de las mujeres, por ejemplo, pero si reconocemos también que esos daños particulares hacen parte de un continuum de violencia que han sufrido las mujeres, incluso por fuera del conflicto armado. Si pensamos que la reparación en esos casos consiste en eliminar al actor que ha infligido ese daño y volver a la mujer a la situación que estaba antes de que el actor armado llegara, pues la estamos devolviendo a una situación que ya le era violenta, donde ya sufría violencia sexual, tal vez no por parte de un actor armado, sino del marido, sino del padre, digamos, si no miramos, si no realmente incorporamos el tema del enfoque transformador, haremos poco y volverá a suceder lo que está sucediendo. A eso me refería también cuando decía, miremos el papel de las representaciones y prácticas de masculinidad y feminidad en esto que estamos haciendo y transformemos esas representaciones y prácticas, porque si no las transformamos, si solo cambiamos la dinámica del conflicto armado y no las causas, representaciones y prácticas que dan lugar a que estos sucesos ocurran, pues los sucesos van a volver a ocurrir. Muchísimas gracias, Nancy, muchísimas gracias, Patrick. Creo que ha sido muy profundo la sesión de hoy. Nos hemos enterado de tantas complejidades de las victimizaciones, pero también hemos visto cómo esas complejidades están relacionadas con procesos sociales, con procesos identitarios, con discriminaciones históricas, y nos llevan a través de ese tema del enfoque transformador, de pensar en cómo se puede transformar, no solamente reparar, sino reparar con una visión transformadora de algo tan difícil de mover que son los imaginarios sociales. Y este tema yo creo que se relaciona con también nuestra indagación por cómo esos dispositivos culturales que pueden ser malos y buenos, fragmentados, utilizados para victimización, pero también utilizados para la transformación y las resistencias. Y esto va a ser el tema de la semana entrante, iniciativas
memorias y resistencias. Muchas gracias por su asistencia.